de algo muy, pero muy importante ahora. Recuerde, verá que estamos introduciendo, como introduciendo una cámara dentro de nosotros, allá, para examinarnos qué es lo que hay dentro de nosotros, cómo nos portamos. Y hoy pues vamos a estar hablando, verá, sobre nuestro hombre interior, verá, continuamos. Segunda de Corintios 10, vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Así como está sentadito, vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y las escrituras dicen, segunda de Corintios 10, 3, 5. Versículo 3. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Vamos a estar hablando, mis hermanos, sobre este tema, la mente un campo de batalla. Recuérdelo, ¿verdad? La mente un campo de batalla. Pongamos, verá, mucho cuidado a lo que la palabra del Señor nos está indicando, pues la mente, este es el tema, verá, un campo de batalla. Recuerde que hemos estado y seguimos estudiando, verá, el hombre interior, hemos estado estudiando el espíritu, el alma y el cuerpo. Y hoy estamos hablando que la mente es un campo de batalla. ¿Dónde se encuentra ubicada la mente? En el alma. ¿Verá? En el alma se encuentra ubicada la mente. Por lo tanto, la mente es un órgano de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Como la mano es un órgano, no más que físico. Como el pie es un órgano físico. El ojo es otro órgano, ¿verdad? Así que la mente es un órgano de nuestra vida, del alma. ¿Y para qué nos sirve la mente si este es un órgano? Usted lo sabe, que es la que nos capacita para conocer, para pensar, para imaginar, para recordar, para entender. Fíjese entonces cuán grande es la responsabilidad de nosotros de que vigilemos nuestros pensamientos. ¿Por qué dice que la mente es un campo de batalla? Fíjese, la mente es un campo de batalla. Vamos a introducirnos en este estudio. El intelecto, la razón, la sabiduría pertenecen a la mente. Se puede imaginar, ¿verdad? Así que esto va poniéndose un poco más comprometedor. Sabe que la mente es aquella que define las acciones del hombre. Porque nadie va a actuar si no piensa antes. Primero se piensa para después actuar. Ahora, se podrá imaginar usted ahorita o cualquier persona que pueda estar en su mente, ya no quiero ir a ese trabajo, y comienza a acariciar aquella idea. Puede que pasen días, semanas o meses, ya días había pensado. ¿Se da cuenta, verdad? Que entonces la mente define las acciones del hombre. Fíjese bien. Por eso la mente es un campo de batalla, donde Satanás, que el Señor lo reprenda, y sus demonios luchan a manera de capturar la mente para que no llegue la verdad a la mente. Y ahí es donde, ahí, ¿verdad? Es por eso que se convierte la mente en un campo de batalla, porque ahí lucha Satanás y ahí luchan los demonios para que la verdad no llegue. Y ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo es que esto se desarrolla. Entonces, ¿qué es lo que procura Satanás? Capturar la mente.
Supongamos, ¿verdad? Por un momento, ¿cómo es posible eso? Y fíjese, hermano, que cuando vamos a ver las otras áreas, ¿verdad? Del cuerpo, de nosotros, de la vida, del hombre interior, como son las emociones, ahí Satanás puede, ¿verdad? Estar como buscando la ocasión o que lo inviten, o no lo sé. Pero la mente de Satanás no necesita invitaciones para llegar. Satanás para llegar a la mente no necesita que usted lo invite. Imagínese un ejemplo. Si usted llega a un edificio que está solo, que está abandonado, usted sabe que está solo. Usted no va, buenos días. Usted va a llegar simplemente con cautela. Y entró con cautela, que no vaya a haber algo, que no vaya a haber nada. Porque ya cuando usted entra a aquel edificio, entonces usted mira, está solo y va a ver lo que hay ahí, ¿verdad? Mientras, cuando Satanás llega al hombre, simplemente se lo encuentra. Y hace una inspección o un recorrido por la mente del hombre y sabe que ahí no está Dios, que ahí no hay palabra de Dios, que ahí no hay nada. Y de repente, ¡pum!, se quedó ahí metido, porque como estaba solo, ahí se quedó. Por eso es que dice que la mente, porque estoy leyendo, verá, la versión de Dios habla hoy. Vamos a pedirle a Marquito que nos lea en nuestra Reina Valera el mismo texto que hemos leído. De 2 de Corintios 10, del versículo 3 al versículo 5, para que podamos ver cómo Pablo, ¿verdad?, está describiendo la batalla que se lleva a cabo en la mente. Vamos a ver, siempre, ¿verdad? 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Oiga bien, mira, está hablando de una batalla en la mente. Y está hablando que es una fortaleza, hermanos. Escuche usted, que es una fortaleza. Es donde alguien pelea. Es donde alguien no quiere que lo desplacen. Una fortaleza es donde alguien está ahí y es o sea, para poder, hermano, desplazar a alguien de una fortaleza, tiene que ser alguien más fuerte. Por eso cuando llega la palabra de Dios a las personas, esa persona, Satanás está en él o en ella como una fortaleza que no permite que llegue la palabra, porque ya esa mente fue atrapada. Supóngase ahorita alguien está en una fiesta, no le interesa nada la palabra de Dios. Supóngase que ahorita un hombre está haciéndole infiel a su esposa, o supóngale que los hijos están siendo rebeldes a los padres. Supongamos cualquier tipo de cosa. Ok, si son los hijos que están rebeldes, es porque Satanás, que yo lo reprenda, andaba por ahí, y de repente miró que aquel jovencito no tiene gobierno y pues se le introduzco. Y ahora viene Satanás y posesiona la mente de aquel jovencito y empieza aquel jovencito a ser rebelde con sus papás. Ahora esa rebeldía, ese espíritu que usted y yo no lo sabemos, va a estar operando en la mente de aquel jovencito como no queriéndole hacer a sus casos a sus padres. Y cuando viene la palabra a quererle decir, mira, que la Biblia dice, no va a querer, porque ya Satanás está en él, dentro de él, como presentando resistencia, no quiere soltar aquello. Por eso es que dice, ¿verdad? Léenos el versículo 3, Marquitos. Y el 4. Escuche bien, eso de destrucción de fortalezas. Eso es prácticamente Satanás dentro del pensamiento y de la mente del hombre presentando resistencia. Ok, ya encontró aquella vida, como usted que entró a un edificio abandonado. Ese edificio no es suyo. Así que Satanás llega al hombre, el hombre va caminando y de repente ¡pum!, se le ocurren algunos pensamientos. ¿Y de dónde? ¿Cómo ocurren esos pensamientos? ¿Quién los hace producir?
Y cuando viene la palabra de Dios, aquella persona que ha sido poseída, por eso dice fortaleza y argumento. ¿Qué es fortaleza y qué es argumento? Acá en la mente. Porque cuando a la gente le presentamos la palabra de Dios o nos presentaban la palabra, nosotros nos resistíamos. Porque Satanás, Señor lo reprenda, ya había tenido nuestra mente cautiva. Ahora él presenta resistencia desde adentro de la mente como para presentar resistencia. Entonces Pablo está diciendo, ¿verdad?, que nosotros tenemos una batalla en la mente. Y nos dice, ¿verdad?, Pablo, cómo se pelea esa batalla y cuál es el objetivo de esa batalla. No crea que Satanás es ignorante, hermano. Él sabe que tomando posesión de la mente, hermano, lo controla todo. Una vez que Satanás controla la mente, lo controla todo. Supongamos una mujer, supongamos un hombre, quien sea. Está ahorita pensando, no sé, un pensamiento que no es correcto. Lo pensó hoy, posiblemente 2, 3, 4 días, una semana. Después lo va a ejecutar. Entonces se da cuenta que la mente, los pensamientos deciden las acciones que nosotros llevamos a cabo. Por eso estamos hablando, la mente es un campo de batalla. Dice que hay fortalezas del enemigo. ¿Cuáles son las fortalezas del enemigo? Los argumentos. ¿Qué es un argumento? No, que es que yo no acepto las cosas del Señor ni voy a la iglesia porque son hipócritas todos los cristianos. Ese es un argumento. ¿Quién lo está produciendo? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Por eso es que la mente es importante que nosotros la cuidemos. Aquí hay un problema. Hay muchos que tienen corazones nuevos, corazones puros, pero su mente no ha sido renovada. Sigue siendo una mente prejuiciosa. ¿Sabe usted lo que es un prejuicio? Yo, con respeto, no conozco a Armando, por decir algo, ¿verdad? Y he escuchado de Armando. Y he escuchado que es un mayordomo malo. Y he escuchado que es un mayordomo esto, supongamos, ¿verdad? Y que Armando es un jefe malo. Y yo he escuchado. Entonces vengo yo y no conozco a Armando y digo, Julano, Armando, sí, ese es un malo. Pero yo tengo prejuicios nomás porque lo he escuchado. Esos son prejuicios. Entonces, pero usted cuando conoce a esa persona, no, pero no es nada de lo que me habían dicho. Esos son prejuicios. Cuando a nosotros nos hablan mal de una persona, sin nosotros conocer a esa persona, y yo doy por asentado que aquella persona es mala solo porque le dijeron, esos son prejuicios. Pero cuando usted viene, esos son argumentos. ¿En qué? En la fortaleza de Satanás. Usted sabe lo que es una fortaleza. Es un lugar donde hay que, donde alguien está ahí presentando batalla. Entonces Satanás se presenta en la mente del hombre presentando una batalla. ¿A quién? A Dios. O sea que el propósito de Satanás es capturar la mente del hombre para que el hombre no se comunique con Dios y es más alterque contra Dios. ¿Cuántos en la iglesia se encuentran altercando con Dios? Que hablar de santidad es molestar. Hablar de fidelidad es molestar. Esas son fortalezas que se vuelven argumentos. Dice aquí, ¿verdad? Que son fortalezas, dice que el enemigo tiene en forma de argumentos. Esos razonamientos, ¿verdad? Que el hombre está describiendo en la mente. Si nosotros comenzamos a ver lo que dice, ¿verdad? Este texto. Léelo, mandito. De nuevo en la versión tuya, el mismo texto que hemos estado de 2 Corintios 10 del 3 al 5. Pensamientos rebeldes son argumentos. Esos son argumentos, pensamientos rebeldes.
¿Quién produce esos pensamientos rebeldes? Satanás, que capturó la mente del hombre o de la mujer o del joven o del padre o del esposo o de la esposa. Porque cuando un hombre le es infiel a su esposa o al revés, no fue así por así. Primero, ¿a dónde vino la tentación? A la mente. A la mente va la tentación. Si usted vamos a ver y analizamos un poco las escrituras en el libro de Génesis, allá que en el caso de la tentación de Eva, la serpiente vino a la mente de la mujer. Fue lanzada a la mente de la mujer. ¿Cuántos pensamientos viene Satanás tirando a la mente de nosotros? De diferentes formas. De reclamos, de enojo, de celo. Pero ahí es donde tenemos nosotros que vigilar. Y es por esa razón, ¿verdad?, que estamos hablando de lo que es, dice, llevar estos pensamientos a la obediencia de Cristo. Es como cuando un hijo, ¿verdad?, se quiere rebelar contra los padres. O el esposo contra la esposa, o la esposa contra el esposo. Entonces dice que hay que contrarrestar esos pensamientos que son, ¿verdad?, razonamientos en la fortaleza de Satanás. ¿Cuál es la fortaleza de Satanás en ese caso? Capturó la mente, la tiene cautiva. Y esa mente, ¿cómo se encuentra? Alborotada, agitada. Porque dígame usted, un hombre celoso, sus pensamientos van a ser terribles. Una mujer celosa, los pensamientos van a ser terribles. ¿Qué son esos? Argumentos en una fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? La mente. Esa es la fortaleza, la mente. Y los argumentos, lo que dice la versión de Armando, esos pensamientos negativos, esos pensamientos rebeldes. ¿Y cuántos de esos pensamientos cruzan por nuestra mente? De rebeldía, de desconfianza. Se puede imaginar lo importantísimo que tiene que ser que cuidemos la mente, los pensamientos, que los cuidemos. Porque hay muchos que pueden ver pensado ya, ¿verdad? Un ejemplo, el enemigo les va a querer quitar ya el elemento de la congregación. Uno puede ser que venga el pensamiento que no tiene tiempo, que está muy ocupado. Y si acaricia esos pensamientos, que está muy ocupado y que no tiene tiempo, va a terminar como, ya no voy a la iglesia, que estoy muy ocupado, no quiero. ¿Se da cuenta entonces a dónde llegó la tentación? A la mente. Usted está en su trabajo. ¿Cuántos pensamientos llegan a usted? El enemigo lo que va a querer es capturar su mente, y cuando la captura ya va a tener posesión de ella. Y no solo verá eso, sino que también él opera en conjunto con unas innumerables cantidades de espíritus malignos. Veamos lo que dice 2 de Corintios 4, versículo 4. Yo leo, ¿verdad? Estoy leyendo en la Dios habla hoy, esta versión. Pues como ellos no creen, escuche bien, esta es la mente no regenerada. Porque estamos hablando del texto que leía de inicio, ¿verdad? Del inicio del culto, está hablando de la mente renovada y la mente no renovada, que leyó Dilmer en el capítulo 12 de Proverbios. Está hablando de la mente renovada y la mente no renovada. Escuche el versículo 4, hablamos de una mente no renovada. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Aquí está hablando antes de la regeneración. ¿Qué está diciendo aquí? Ahora, esto, al escucharlo usted, por favor no lo vaya, porque hay cosas bien fuertes. Este texto está diciendo claramente que quien domina la mente del hombre o de la mujer no regenerado es Satanás. Léelo tú, Mandito. Recuerde, estamos hablando, ¿verdad?, de la mente, un campo de batalla.
Ahora veamos, antes de que el hombre conozca a Cristo, antes de que el hombre no sea regenerado, veamos quién es el que domina a esa mente. Léenos el 4, hijo. Ve la mente no regenerada, ¿quién la domina? ¿Quién la gobierna? ¿Quién es el Señor? Satanás. Ahora, si usted ve un hombre borracho, un hombre con todo, verá los errores habidos y por haber, de acuerdo a las escrituras dice que a esa mente de esa persona la gobierna Satanás. Claro, decir esto frontal molesta. Decir esto de manera así, pero oiga lo que dice, ¿verdad? Ya lo leyó Mandito. Dice el 4, verá 4. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo, está hablando de Satanás, los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del evangelio glorioso de Cristo, imagen de Dios. Entonces, ¿quién es el que gobierna la mente del hombre no regenerado, del hombre que no ha aceptado a Cristo? Satanás, directamente. Directamente. Y es eso lo cual tenemos que darnos cuenta, que la mente no regenerada es enemiga de Dios. Vamos a ver, hija. Gracias, hija. Se puede imaginar, hermano, lo necesario que es que entendamos. Hay consecuencias, hermanos, como cristianos ya, de que nuestra mente no sea renovada. Vamos a ver las consecuencias más adelante cuando la mente no es renovada. Mucha religión, mucho dogmatismo, mucho sectarismo, mucha contaminación cuando la mente no es renovada. Y de hecho, ¿verdad? Que estamos hablando con cuidado porque no estamos apelando al libertinaje, ni estamos apelando a creer a lo que nos digan. No, vamos a creer lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Vamos a creer a lo que está escrito y nos vamos a remitir a la palabra. Pero está imaginándose, ¿verdad? Vamos a leer 2 Corintios, vamos a leer capítulo 3, versículo 14, ¿verdad? Mire lo que dice. De la mente. La mente, campo de batalla. Pero ellos se negaron a entender esto. Y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Sigue una mente entenebrecida, una mente enemiga de Dios, una mente que todo lo ve oscuro. Vamos a ver, Marquitos, léenos. 2 Corintios 3:14, porque estamos hablando, ¿verdad? Estamos consultando las diferentes versiones. ¿Qué versión anda usted, hermana? La Reina Valera. Después vamos a leer en la Reina Valera de nuestra hermana. Hermana Anita, vaya buscándonos ahí Efesios 2:3. ¿Qué dice, Marquito? Puede imaginarse, ¿verdad? Una mente no regenerada no va a entender los propósitos de Dios. Todo lo contrario, va a ser una resistencia del diablo que va a estar allí inyectándole a la mente, porque el propósito de Satanás, que yo lo reprenda, es que usted
alterque contra Dios. El que usted discuta con Dios. Pero claro, entonces por eso Él va a procurar capturar su mente, para que usted alterque, contradiga a Dios. Vamos a ver, hermana Anita, Efesios 2:3. Pues estamos hablando, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Una mente no regenerada. ¿Cómo la gobierna Satanás? ¿Cómo la dirige Satanás? Por eso es que usted como cristiano deberá saber, mi mente estará siendo, porque aquí es donde estamos quitando mucha telaraña, que muchos dicen, que pues a un cristiano Satanás no lo puede poseer, pero la mente se la va a embrutecer. ¿Qué dice, hermana Anitas? Efesios 2:3. ¿Cómo puede usted ver que dice que nosotros antes éramos hijos de ira y ejecutábamos los pensamientos de la carne? Y sabemos que los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, pero ¿estamos cuidando la mente? ¿O ya está actuando Satanás como una fortaleza que ya está peleando su mente? Y que usted no acepte esa verdad y que usted no acepte ese testimonio. Vamos a ver, chaparrita. Hoy vamos a probar allá la chaparrita. Colosenses 1:21. Voy a leer, ¿verdad? Voy a leer Efesios 2 yo, ya lo leyó la hermana Anita ahí. Léalo de nuevo, hermana Anita, si lo tiene ahí todavía. Efesios 2:3. ¿Se da cuenta? Haciendo la voluntad y los pensamientos de la carne. ¿Qué dice, chaparrita? Colosenses 1:21. Veamos. ¿Sabe que lo que procuramos con esto, hermano, es poner un stop o un breque a su mente, a sus pensamientos? ¿Por qué? Porque ese es un campo de batalla, y ese campo de batalla es donde Satanás quiere cautivar nuestros pensamientos junto con su manada de demonios. Colosenses 1:21. Ajá. Fíjense bien, ¿verdad? Fíjense bien. Gracias. Dice, ustedes, esta es otra versión. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios. La versión de la chaparrita dice, enemigos en la mente. ¿Se podría imaginar usted como cristiano, yo como cristiano, dándole suelta a pensamientos en la mente, pensamientos? ¿Cuánto le ha reclamado usted a su marido, a su esposa, a sus hijos, a su compadre, porque pues hasta compadres hay? ¿Cuánto le habrá reclamado usted en su mente? Pero dice, léelo, Marquito, lee, si tienes ahí, ya lo leímos, Colosenses 1:21. Dice que éramos enemigos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estaba cautiva, la tenía cautiva Satanás. Ya Satanás trabajaba en mi mente, él estaba como, mi mente era como una fortaleza.
donde él batallaba para que no lo desplazaran, pero vino la palabra de Dios, la creímos y fue desplazado. Pero analicemos nosotros si habrá algo en lo cual todavía nuestra mente, ¿cómo qué? Vamos a ver. Ajá. Romanos, voy a leer 8:7, porque estamos hablando, ¿verdad? Antes de la regeneración, cómo Satanás gobierna, no que gobernaba, gobierna a el hombre y a la mujer cuando no han sido regenerados. Romanos 8:7. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. ¿Qué dice, hermana Anita, ese mismo versículo en esa Reina Valera de Romanos 8:7? Estamos hablando de una mente carnal. Una mente carnal no se puede someter a Dios. Vaya, un ejemplo, ¿verdad? Iglesias grandes, donde hay ya una bendición de membresía de 500 para arriba, o pongámosle de 100 para arriba. Hablar de santidad es molestar. Hablar de fidelidad es molestar. Entonces, prácticamente ahí hay una fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? Bueno, que Satanás está presentando resistencia. ¿Cuál es el argumento? Exageran. Si Dios lo que quiere es el corazón, yo puedo andar como quiera, ¿verdad? Mi forma de vestir. La mente puede estar capturada. La mente ya puede estar posesionada. Así que al leer estos textos que hemos leído nosotros, podemos ver cómo Satanás claramente asalta la mente. ¿Ah? Ajá. La mente puesta en la carne. Las versiones, por eso las consultamos nosotros, porque nos da mucho. Entonces se da cuenta leyendo estos textos, cómo podemos ver que Satanás ha arrestado, ha capturado la mente de multitudes. No hablemos de los que no tienen a Cristo. Eso prácticamente es la mente de Satanás en ellos. Por favor, esto se suena bien feo. Pero el que no tiene a Cristo, directamente conectado a Satanás está. Pero ¿cómo es posible que los que decimos tener a Cristo hayan argumentos, hayan fortalezas? Recuerde una fortaleza. Supongamos aquí nosotros, estamos en este lugar, en esa ventana, en cada ventana hay un hombre con un arma, porque estamos en sitio y nos quieren sitiar y nos quieren quitar. Uno está con un arma aquí, en cada ventana hay un arma. Eso es una fortaleza. No, dice, esa es una fortaleza, hay mucha gente armada, no puede entrar. Así es la mente. Cuando Satanás entra a la mente y la posesiona y la captura, entonces rebota la palabra. Y no digamos en las iglesias. En la iglesia hablar de justicia, hablar de verdad, hablar de sana doctrina, ya se arruinaron ustedes. Porque la mente está capturada. La mente ha sido capturada por Satanás, que Dios lo reprenda, y sus demonios. Ahora, imaginemos, verá, al leer esos textos que hemos leído, cómo podemos ver claramente que Satanás, verá, ha asaltado, ha capturado la mente. Así que podemos observar cómo Satanás actúa. En todos estos textos podemos ver cómo Satanás actúa libremente. Simplemente, recuerda, Satanás es espíritu. Y Satanás no necesita abrirle esa puerta para que entre, porque es espíritu. Igual,
Para que usted sienta que yo lo estoy tocando, yo tengo que tocarlo, ¿verdad? O algo así. Pero Satanás no necesita tocarnos para hacer contacto con nosotros. Nos puede hacer pensar telepáticamente. Satanás puede estar a cierta altura y desde allá produce pensamientos en usted y en mí. Y una vez que ese pensamiento lo colocó en mi mente, ya él está ahí como una fortaleza. ¿Para qué la santidad? ¿Que para qué la fidelidad? Y que para qué orar, y que para qué leer la Biblia, para qué ir a los cultos. Está muy helado. Él va a ocasionar, y usted sabe que hay muchísimos que caen en esa trampa. No oran, no ayunan, no leen la palabra, no se congregan. Ellos creen que es de ok. No, hay un enemigo que está sitiando la mente. Pero estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuántos no han venido a la iglesia y pudieron venir? ¿Cuántos pueden orar y no lo hacen? Leer la palabra y no lo hacen. No se están dando cuenta que su mente está siendo cautiva de un dardo o de una posesión. Claramente, ¿verdad? Que a un cristiano le va a chocar que le digan, ¿verdad? Que Satanás le está controlando la mente. Pero no lo dude, que son muchísimos los que están en esa dificultad. Muchísimos. Así que lo más importante es que nosotros veamos cómo él, ¿verdad? Actúa. Aquí miramos en todos estos textos. No dice que hay que invitarlo, no dice que hay que llamarlo, simplemente él anda por ahí y pum, miró la mente, se dio cuenta que la mente de Julián está desocupada pensando en deporte, pensando en esto, pensando en lo otro, pum, entra. ¿Para qué va a entrar él? Para que ahí Dios no entre. ¿Para qué? Para pelear contra Dios. Entonces ya la mente cuando la toma en el deporte, por decir algo, entonces pum, entra en esa dirección. Y luego la diversión y entra en esa dirección. Y en cualquier dirección él entra. Después que él ha entrado, ya esa mente es una fortaleza. Un arma ahí, otra arma ahí, otra arma ahí, otra ahí, todo ahí, todo el mundo pendiente. No, que por ahí no viene, que por ahí no viene, que por ahí no viene. Y de repente si viene por allá le disparan. Si va por allá le disparan. No, ¿sabes qué? Eso es una fortaleza, no se puede entrar. Así es Satanás. Una vez que entra a la mente, usted le hablan de santidad, se molesta. Le hablan de fidelidad, se molesta. Le hablan de esto, se molesta. Porque Satanás, por donde quiera, va a tratar de blindarlo al grado de que usted empiece a altercar contra Dios, a discutir contra Dios, a pelear contra Dios. Ese es el propósito de él, de capturar la mente. Por eso es que dice el apóstol, que tenemos, dice, no luchamos con armas carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas y argumentos. ¿Qué quiere decir? Cómo, mire el apóstol, que Satanás ha tomado la mente del hombre. La tomó. Y cuando la toma, olvídese, solo un milagro de Dios para poderlo soltar. Entonces el apóstol está viendo cómo Satanás ha capturado la mente del hombre, cómo la ha poseído. Es lo que está mirando. Léenos, mantito, la cita que teníamos de 2 de Corintios 10, 3:5. Luego vamos a ver esto, porque estamos hablando de la mente, un campo de batalla, para que sepamos que es responsable de nosotros cuidar nuestra mente. Vamos a ver, 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Ve cómo está mirando el apóstol que Satanás sitia, toma posesión, cautiva aquella mente para tener una relación tan profunda con esa persona. Ve lo que estamos hablando, ¿verdad? Y cuando él la cautiva, entonces el hombre eso es, cautivo. Ahora, y vea esto, hermano. Cuando eso ocurre, cuando Satanás, verá, toma la mente, ¿qué es lo que hace él? Establece su autoridad en esa mente. Establece su autoridad
en ese hombre que ha dejado capturar su mente. Y a través de esa mente que ha cautivado, él transmite sus pensamientos. Oh, cuidado, ¿verdad? Una vez que él cautivó la mente del hombre, pone su autoridad en esa mente y a través de esa mente transmite sus pensamientos, y el hombre a través de su mente transmite los pensamientos de Satanás a otros. Pablo está diciendo cómo es el propósito de esta batalla, cómo Satanás, ¿verdad?, transmite sus pensamientos venenosos a otros para que se levanten contra Dios. Hermano, y lo peor de esto es que si nosotros como cristianos que tenemos, y nuestra mente no ha sido renovada, como ha sido renovado el corazón, como ha sido renovado el espíritu, entonces pueda que tenga un corazón puro, pero tiene una mente nublada, agitada, prejuiciosa. Su mente no es clara, su mente no está definida. Usted se encuentra, ¿por qué? Porque es necesario ver cómo esto es procesado. Y mire, hermano, es difícil, pero muy imposible establecer cómo es que fluye Satanás a través de la ciencia, a través del estudio, a través de la religión, a través de las autoridades. Él fluye. ¿Cómo es posible? Usted pregúntese, ¿cómo es posible que un hombre inteligente como un doctor le hace creer a Satanás, que si yo lo reprenda, que la opción para ese problema es el aborto? Mire, y un doctor para usted y para mí son personas inteligentes, pero son marionetas en las manos del diablo. Porque les cautiva la mente y les hace creer que el aborto es la solución. ¿Cómo entonces precisar cómo fluye Satanás a través de la ciencia? No hay forma. Pero sí hay manera de descubrirlo cuando dice que toda altivez, que todo argumento y que toda fortaleza hay que llevarla cautiva a la mente de Cristo. En otras palabras, todo pensamiento rebelde hay que someterlo a la palabra. Entonces, cuando eso está pasando, no sé. ¿Qué pudiéramos en nuestro círculo, verdad? Los que levantamos las manos y adoramos a Dios. Un ejemplo. Supongamos, ¿verdad? Hermana, que mire las faldas. Un ejemplo, ¿verdad? Esas faldas están muy cortitas, ¿verdad? Andan enseñando las piernas. Un ejemplo. Y anda provocando a los hombres. Un ejemplo. Es cristiana y se molesta. ¿No se da cuenta su mente? ¿Cómo se da cuenta que su mente ahí exagera? Mejor no voy ahí. En el caso que fuera, verá una forma de querer corregir ese tipo de problema. O cualquier otro. Que la lengua, verá, es muy chismoso. Un ejemplo. Y que se le diga, se molesta y se va. ¿Se da cuenta la mente entonces cómo no está renovada? Y cómo que como cristianos, si yo soy chismoso y usted me dice, hermano, pero eso es chisme, y yo me molesto. Disculpe, hermano, disculpe, no fue mi intención. En el caso, ¿verdad?, de que se reconozca. Entonces, pero tiene que haber una mente renovada. Entonces, esto es aquí donde estamos mirando que todo argumento, ¿verdad?, de orgullo y de altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, dice que hay que llevarlo cautivo a la mente de Cristo. Todo esto, si nosotros estamos conscientes, un ejemplo, todo lo que estamos acá, tenemos, póngale, 3 dedos de frente para entender esto. Toda tentación, ¿a dónde va? A la mente. Toda tentación va a la mente. Toda tentación va a la mente. Y ahí se procesa. Le rieron amablemente el sexo opuesto, o miró algo mal puesto y ahí sigue. Eso no lo ocupan de todos modos. Y ahí está, a la mente. Si usted va a ver el primer caso de Eva, fue a la mente.
Se puede imaginar, ¿verdad? Toda tentación es ofrecida en forma de pensamiento. Por eso es que la mente es un campo de batalla. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta nosotros cómo está, ¿verdad?, nuestra vigilancia en nuestra mente. Ahora, todo argumento, hermanos, y toda fortaleza, el Señor la destruye en el momento del arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Nueva forma de pensar. Eso es arrepentimiento, pensar diferente. Eso es arrepentimiento, la mente. Pero cuando venimos al Señor, la mente todavía no sigue renovada. ¿Por qué no sigue renovada? Porque estamos en ese, ¿verdad?, en ese proceso. Pues estamos considerando, la mente es un campo de batalla y es lo que estamos viendo. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo escribió Pablo a los Corintios acerca de este problema de la mente en los Corintios. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11:3 y leo. Fíjese qué textos estos. Y lo vamos a leer en la versión de Mandito después. El versículo 3 de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3 dice: pero temo que, así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. ¿Puede imaginarse usted qué trágico sería que nuestro pensamiento lo capture Satanás? Como dice, ¿verdad? Que tengo temor, dice Pablo, que así como tocó la mente de Eva, Satanás, la serpiente, así toque la mente de ustedes. Vamos a ver, bandito, léenos ese mismo texto. ¿Se da cuenta que este texto nos está diciendo que la mente sigue siendo un campo de batalla? Allá en el Edén, engañó la mente la serpiente de Eva. Y acá en la actualidad, también su mente puede ser cautiva. Temo dice que así como la serpiente engañó a Eva, así también sus pensamientos se aparten de Cristo. ¿Por qué muchos ya no siguen al Señor? Porque el enemigo tocó su mente, cautivó su mente. Ahora es una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Satanás, que yo lo reprenda, empieza a luchar para no ser desplazado de ahí. ¿Por qué? El que ya está descarriado, ¿verdad? A todo el mundo va a culpar menos a él. Que ahí no hay amor en esa iglesia, que ahí no lo llamaban, que ahí no lo buscaban, que ahí no lo visitaban, que ahí no lo bañaban, que ahí no le cambiaban los zapatos y ahí todo. Mire cómo cautivó la mente de Satanás. Entonces Satanás está como una fortaleza ahí y él va a luchar para que aquella persona siga cuestionando a Dios. Los descarriados, usted hable con uno de ellos y jamás, mire, han cometido grandes adulterios y no son culpables ellos. No, es que yo no quería, que pues esa mujer siempre me ofrecía, o ese hombre siempre me ofrecía, o los hijos o los padres, no, es que mi papá o mi mamá que son los culpables, o mi esposo o mi esposa. Un descarriado nunca es culpable él. Mire cómo Satanás se vuelve como una fortaleza. O quiere decir que aquella mente ya la cautivó, aquella mente ya la capturó, y desde ahí opera él, y de ahí se mueve él, y de ahí no acepta que lo corrijan, de ahí no acepta que lo muevan. ¿Por qué? Porque es lo que dice, ¿verdad? Este texto lo leo del versículo 3 de 2 de Corintios 11. Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, recuerde, ¿verdad? Aquí está mostrando que la mente sigue siendo un campo de batalla. Eva fue engañada en la mente. También ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de servir sinceramente a Cristo.
Vamos, hermano, yo no sé con qué pensamiento esté luchando usted. Yo no sé cuál sea la actitud que usted no acepte, o sea, cualquier tipo de situación. Pero esto está mostrando, estos textos están mostrando cómo es que la mente sigue siendo un campo de batalla. Ahora, mire lo que dice el versículo 4, que hemos leído el versículo 3. Ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado, y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron, y un evangelio diferente del que ya han aceptado. ¿Se da cuenta aquí, hermano, cuál es el peligro? Según este texto, el peligro es la inyección que Satanás pueda aplicarle a la mente. Satanás puede aplicarle un aditivo a su mente que se la cambie. Léelo, Mandito, el versículo 4. Ve el peligro ahí, el peligro del cristiano es que sea inyectada su mente con una falsa enseñanza. Que ya no sea el Espíritu Santo, sino que sea un demonio que viene a enseñar un evangelio que no es el de la gracia, sino que es el evangelio de la prosperidad. ¿Se ha fijado usted? De 100 y le van a dar 1000, de 1000 le van a dar 5000, de 5000 le van a dar 10,000, y el montón de ignorantes, mire ahí, mire, haciendo filas, quitándoles el dinero a la gente, porque les cautivaron la mente. ¿Cuál es el peligro entonces? De acuerdo a este texto, lee el versículo 4, hijo, de 2 Corintios 11. Satanás, Señor lo reprenda, disfrazado como ángel de luz, puede llevar a los santos a adorar en el intelecto, adorar en la emoción. Un evangelio diferente que no es ese, con un espíritu que no es el Espíritu Santo, sino que es un demonio. Pero, ¿cómo es posible, hermano, de que los demonios predican calles? Siempre son grandes predicadores de la falsa doctrina. ¿Y cuál es la falsa doctrina? La falsa doctrina es la mente de Satanás. La falsa doctrina es la mente de Satanás que la introduce cuando captura la mente del hombre para que ese hombre también predique la falsa doctrina. Entonces la falsa doctrina son los pensamientos de Satanás que transportan los pensamientos desde su mente a la mente que cautiva, y esa mente comienza a proliferar la falsa doctrina. Y ahí están, por nombre, los testigos de Jehová, los mormones, los árabes, los mismos judíos que recibieron la palabra de Dios todavía están predicando a Moisés. No predican a Cristo. Una mente cautiva. Se puede imaginar, ¿verdad?, cómo entonces Satanás, como ángel de luz, está llevando a los santos a adorar en el intelecto, a través de otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Mire, hermano, hay personas que han sido bautizadas con el Espíritu Santo y andan en la falsa doctrina. Hay personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo y están en la iglesia católica. Son locuras que fácil escucharlas, pero comprobarlas es correcto. Porque Satanás capturó la mente de aquel cristiano, y ahora le hace creer. No, hermano, es que mire, hay gente que ha estado adorando aquí al Señor, ahora está en la iglesia católica. Es aceptable que de la iglesia católica vayan a la iglesia cristiana, pero de la iglesia cristiana a la iglesia católica, hermano. Se dará cuenta cómo entonces Satanás tiene ese poder y toma la mente, captura la mente, y entonces la falsa doctrina es la mente de Satanás transportada a la mente del hombre, y ahí encontramos que como no ha sido renovada la mente del hombre, sabe que ha dado como errorazo, no se renovaba la mente, que muchos han creído en el hombre.
Porque la mente no es renovada, entonces han creído en el hombre. Ahí está José Smith, hasta Charles Taze Russell. Son fundadores de religiones. Está Mahoma. Porque esa mente no ha sido renovada, entonces creen en el hombre. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos la mente renovada y creemos que Cristo es el Señor. Bien, ya vienen nuestros muchachos. Vamos a ver, pasen de una vez.